Yo os pongo aquí que Dios nos ama. Dios nos ama tal como somos. Tal como somos, todos somos distintos, sin máscaras. Para Él somos hijos. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos aprendido desde la niñez a manipular un poco la cosa, porque uno sabe, uno aprendió de niño, posiblemente, que si uno llora, le atienden, que si uno siempre está sonriente, lo invitan, ¿o no? Que si uno siempre es muy generoso, lo busca, que si uno siempre es mucho abrazo, todo el mundo quiere estar conmigo, que si yo soy... Entonces uno aprende en la vida a manipular un poco la realidad y a forzar un poco por la recompensa que se me da, ¿sí? Y entonces comienzo a falsear desde el inicio mi propio yo. Hay momentos donde no quiero estar en un sitio, pero por la educación que recibimos hay que sonreír y estar, y eso cansa, ¿o no? Un niño chiquitín, vosotros lo habéis visto con los niños, quiere que tú le des un abrazo, se te sube al regazo, carantoñas, besos, abrazo, le aprieta, no sé qué, le haces cosas. Al ratito, ¿qué te dice el niño? Bájame, quiero ir a jugar. Y tú, no, que no, ¿cómo se te ocurre? Mira que no sé cuánto, y uno venga y venga. ¿Qué comienza a hacer el niño? Se comienza a sentir incómodo, patalea, llora, algunos hasta te muerden, te empujan, gritan, se escurren, porque él sintió en su cuerpo que la gota de carantoña, besos y abrazos se acabó. Ya estoy cubierto, ya, es hora de hacer otra cosa. Un niño, están los padres conversando con los amigos en el salón, y un niño le entra el sueño, y de repente dicen todos, bueno, se ha quedado dormido en la alfombra. Atendió su sueño y se durmió. Sintió en el cuerpo que era hora de dormir. ¿Dónde? Pues ahí. Fumando. ¿Qué hace? Hambre, le tienen huevo, pide la merienda, come y regresa a jugar. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos los adultos? Por la educación que hemos recibido, estamos con personas en situaciones y en lugares que no queremos estar, queremos escurrirnos. Pero ahí estamos, porque me han educado, y religiosamente también, porque tengo muy mala educación. No atendemos ni siquiera el hambre. Yo he visto personas que a veces se ponen a jugar a las cartas, todo el mundo tiene un hambre, pero en los casinos pasa eso. La gente tiene hambre, pero no se quita del juego por si pierde. No atiende el hambre. A veces hay gente muy enganchada al trabajo que por estar trabajando, ahora con el teletrabajo yo conozco gente que ni siquiera casi come, se come un bocado mientras se sigue tecleando y me dice, atiende el hambre, está haciendo hambre. Entonces, este tipo de cosas nos ha hecho falsear nuestro ser, ¿sí? En el discernimiento, en la vida del espíritu, es muy importante la desnudez del alma. ¿Cómo soy? ¿Qué siento? ¿Cómo estoy? Yo no voy a aparentarle a Dios, no tengo por qué. A Dios yo no tengo que aparentarle nada, pues sí. No, Él me ama tal como soy, no tengo que aparentarle, le gusta la desnudez del alma. Sin embargo, el ser humano, desde el Génesis se esconde. Es muy curioso. Dice la palabra en el Génesis, capítulo 3. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la misa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Esto es en el Antiguo Testamento, se ocultaron. Aún no la de, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, pero no era una desnudez física, era la desnudez del alma. Dios había visto el interior y le dio vergüenza. ¿Qué hizo Saqueo cuando iba a buscar a Jesús? ¿Dónde se subió? A un árbol y se escondía entre las ramas de la
padre, que era en edad media un rollo de tela, era carísimo. Las telas, y cuando veo a los pobres las saco por la ventana y las tiraba para que los pobres se vistieran. Esas locuras de impulso, de generosidad, esos impulsos que uno siente, muchas veces uno dice, ¿qué van a decir? ¿Me van a criticar? ¿Qué va a decir mi marido? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir mis amigos? Entonces uno a veces no se deja llevar por las cuestiones del espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque falsea mucho, hay que guardar la compostura. Los de mi clase, a veces por clase social, a veces por los que hemos estudiado eso, por lo que tanto es, uno retiene el espíritu por no dejarse llevar. El Espíritu Santo tiene mucho de espontaneidad, ¿ya? Y a veces nos retenemos mucho. Arreglamos mucho nuestra imagen para tener éxito. Sonríe, no llores, peínate bien, ve bien presentado, ve no sé cuánto, ve bien peinado. Bueno, los que tienen pelo, ya a mí no me dicen eso, pero los que tienen pelo van bien peinados, los que... Es decir, como que uno trata como de ofrecer algo a los demás para caerle bien. Aparentar a veces, uno acentúa ciertas emociones hasta para conseguir consuelo. Uno está triste, pero no dice, bueno, esto lo vemos con los niños, muy fácil. El niño está bien, llega la mamá, ¿y qué hace el niño? A veces acentúa eso. Ya me siento mal, y no dice, ya llegó la mamá. ¿Por qué? Porque falsea, porque sabe que hacía trae. A veces con Dios podemos llegar a manipular, también presentarnos ante Dios con una carita, a ver si, mira, porque claro, pobrecito yo, uno dice, no hace falta, eres hijo, no, pero no hemos aprendido tanto, ya, el maquillaje de la expresión de los sentimientos, ¿no? O para mostrar entereza. Hay gente que está sufriendo y ¿qué hace? Y uno dice, qué fuerte es esta persona. Y uno toca un poquito y se viene abajo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a que yo tengo que dar la imagen de ser. A veces nos toca en casa, hasta la columna de la casa, pero no se rompe en algún momento, ¿o no? Cuando uno no es capaz de mirarse en su amplitud, uno se rompe y se harta. No es posible que una virtud, por ejemplo, yo he conocido gente que ha sido generosa toda su vida, pero generosa en la última que se sienta a comer, en la última que escoge el sitio de trabajo, en la última que va no sé cuánto, siempre está con los demás, llama a todo el mundo, y bueno, una generosidad. Y un día vino conmigo y me dice, estoy harta de ser generosa. Y a partir de ahora se van a enterar los demás. Nunca más. Con un cabreo. Y dije yo me preguntaba, ¿es posible que una virtud que sea de Dios termine en cabreo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué algo tan bueno me cabrea? Yo me imagino que a alguno de vosotros os ha pasado, como dice hasta aquí. Siempre he sido, ahora ya no. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? Cuando uno pone en juego esta cualidad, esta virtud, uno la pone en juego. Se te desborda tanto, pero al principio porque es socialmente aceptado, la gente me quiere mucho, mira cómo se me acerca y uno comienza a dar más. Y uno entre más da, más da, y dice, ¡ay, qué bien! Uy, y en aquello se le desborda y se le comienza a verter en su contra. Ya no tiene tiempo ni para descansar, no tiene tiempo para sí, ya se quedó sin nada, ya los demás no piensan en ella, nadie le pregunta si está cansada, nadie le pregunta, comienza a hartarse. Uno se pregunta ¿por qué? Porque esa generosidad no se ha hecho ella misma beneficiaria de la generosidad. Lo que da a los demás no se lo da.
Y en la noche uno dice, ojalá que ni me llame mañana por teléfono, no quiero escucharlo. Ya porque quedó uno hasta el moño de esto. Esto es lo que pasa. Por eso el tema de hoy se llama tener los mismos sentimientos de Cristo. Vamos a mirarnos. Al final tenéis un folio que lo vamos a comentar al final de esta clase. Los sentimientos de Cristo, como Jesús me enseña a atender esas emociones. A Jesús nunca se le desbordaron sus emociones, ¿ya? Nunca se le desbordaron sus cualidades. Se daba cosas para sí y daba para otros. Lo que pasa es que a nivel cristiano, ¿cuál ha sido el mensaje generalmente? Primero los demás y de último tú. A mí me encanta. Yo creo que aquí casi todos habéis viajado en avión. Sí, bueno. En el avión hay una frase muy bella, muy bonita, cuando inicia la señorita o el chico que están ahí, que te dicen que las puertas de emergencia, que no sé cuánto, y te señalan para atrás, para adelante. Y en una de estas te dicen, si hay una despresurización, es decir, la cuestión del aire, dice, encima de su cabeza, bajará una mascarilla, póngasela usted primero y luego ayude al de al lado. A mí eso me enseñó muchísimo. Nosotros en la vida hay una despresurización familiar. Yo ahogándome y poniéndole la mascarilla a todos. Me dice, póngasela usted primero y luego ayude a los demás. Si usted está mal, no puede ayudar a otros. Lo mejor que tú le puedes dar a alguien es estar bien tú. Lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos es estar descansado tú. Lo mejor que tú le puedes dar a tus nietos es estar estable tú. Si tú no estás estable, ya lo puedes llevar al parque, le puedes comprar un coche, que eso no es de calidad, porque tú llevas por dentro. Ponte la mascarilla primero y luego, yo creo que nadie se nos va a olvidar cuando vayamos en un avión, cuando digan, ¿te acuerdas? Primero yo. Sí, pero nos han enseñado al revés. Y no es que primero yo no es un egoísmo, sino es, si yo estoy bien, lo que le dé al otro va a ser de calidad. Si no, si estoy enfadado, si estoy harto, si estoy muy triste, si no me ha asistido a mí mismo, va a ser muy difícil. Entonces, con esto es muy importante. Yo voy a pedir en 3 minutos, 4, que comencéis a escribir, creo que el otro día cuando lo hicisteis una parte, 5 o 6 cualidades vuestras, las que sean, pueden ser positivas o no tan positivas, 5 o 6 así, como repito, en una columna, hacerlo en columna porque lo vamos a utilizar. Entonces, 5 o 6 cualidades en una columna, ponéis alegre, caprichoso, enfadado, cualidades, es decir, o características, mejor hablamos de características en vez de cualidades, que suena positivo. 6 características vuestras. Soy muy enfadado, soy muy alegre, soy muy generoso, soy no sé cuánto, ¿vale? Cinco, 6 o 7, sin pensar mucho así lo que os han dicho, lo que os dice la pareja. Ay, tú eres muy ordenada, tú eres muy tal, tú eres muy, qué sé yo, ¿ya? O muy
sería lo contrario. Digamos, generoso, pues lo contrario, a lo mejor no es egoísta, sino es pensar en mí, por ejemplo. Entonces, me explico. Es decir, poner el contrario para mí. Poner su contrario, ¿vale? De cada uno. La primera parte, la primera columna que nos salió así, más espontáneamente, suele ser el autoconcepto. Es decir, es parte del autoconcepto, no es que sea todo el autoconcepto. El autoconcepto es el concepto que yo tengo de mí mismo, o que yo he generado en los demás y por eso me dicen que soy así. ¿Ya? Es decir, lo que más conozco de mí y lo que más... ¿Qué pasa? Generalmente uno tiende a utilizar solo esa parte. Esa columna no la tiende a utilizar esa, y si hubiéramos puesto 20, que ojalá lleguéis a casa y pongáis 30 para que os conozcáis más, poned la primera columna, ¿cuál es? Y luego le ponéis su contrario. Es un ejercicio muy bueno para autoconocerse. La primera es la que uno generalmente utiliza en la vida. La otra es la parte generalmente que uno niega. Soy generoso, contrario, pensar en mí mismo. Uno dice, no, yo casi no dejo porque voy a pensar en mí mismo, porque es una parte que uno no toca. ¿Ya? Y esa parte es muy importante tocarla. Fijaros en la segunda columna y mirad qué pasaría en vuestra vida si de alguna manera utilizarais también esa segunda columna. En la familia, en los conflictos, con los amigos, con tal, ¿cómo sería? Si yo utilizara un poco más esa segunda columna. Sería el cielo. ¿Facilitaría un poco más la vida? No. Algunos dicen que no. Depende según se mire, porque todo sirve. Miren, yo me acuerdo de una persona, hace unos 8 años o 10 años, se separó, lamentablemente, un proceso muy doloroso, etc. Y resulta que vino a hablar conmigo y me decía, Luis, es que yo le he dicho que yo no quiero problemas, que se lleven todo. La casa, todo.
Y esa, si fuera un poquito generoso, por eso las parejas muchas veces es curioso porque se buscan. Dice, ay, es que él tiene lo que a mí me hace falta. Tiene la segunda columna. Es que mire, yo hablo con todos los vecinos, él es muy serio. Él no habla. Él es muy discreto, yo todo lo cuento. Es que y uno dice, es que él también es indiscreto o es muy comunicativo, para decirlo elegantemente. Es muy comunicativo y tú también tienes una parte de lo que pasa es que dejo que él la haga y no la hago yo. Ella es muy trabajadora y en cambio yo le digo, es que yo también tengo una parte de trabajadora. No la entrené, no me enseñaron, no me hizo falta a lo mejor en casa, no era necesario. O tuve que recurrir a lo otro para sobrevivir, porque el autoconcepto tiene un alto coste. Uno ha pagado para llegar a ser así, como los demás me quieren. Uno ha pagado un coste brutal. He aguantado, he callado, he sonreído cuando no iba a sonreír, he estado donde no quería estar, he estado en toda la gente. Ay, aquí me fue que bien. Y uno paga un coste muy alto por ser quien no es verdaderamente. Por eso, por delante del Señor, uno se abre. Y en el discernimiento va a ser muy importante, porque uno puede falsear incluso lo que el Señor le está diciendo, precisamente por estas cuestiones interiores que a veces no están resueltas. Y ahí la palabra, es muy curioso, la palabra persona, que es próspero, ¿ya? Que significa máscara. Son las máscaras, que la palabra persona significa máscara, ya, porque a veces lo que llamamos en psicología la personalidad suele ser pues, una estructura, ya que uno se ha estructurado porque uno aprendió a ser así. ¿Ya? Entonces hay una personalidad, es decir, hay una parte que, de hecho, los procesos terapéuticos lo que ayudan es a comenzar a hacer lo mismo. ¿Ya? A comenzar a hacer lo mismo. Y la gente cuando tiene un proceso terapéutico dice, ay, es que yo estoy cambiando. Me ha dicho mi esposo, me ha dicho mi marido, me ha dicho mi hijo que ya no estoy siendo igual. No, porque ahora usted, por ejemplo, dice que no, algunas cosas. Entonces ya, claro, cuando uno empieza a cambiar ciertas cosas, a la gente no le gusta. Usted antes decía que sí, ahora ya me dice que no. Y qué pena, qué feo. Y dice, ¿cómo que qué feo? Dale la enhorabuena. La persona que no pensaba en sí misma y ahora puede decir que no. Ya, esto es para aplaudirle. Ya. Entonces, como hay una señora, esto no es por su amiga, por su colega, pero lo contaba con mucha gracia, decía que llegó una señora, terapeuta, entonces llegó una señora y le trajo a su marido. Le dijo, mire, yo se lo traigo para que usted me lo cambie. Claro, él vio a la fuerza de aquella mujer que traía el pobre hombre, que era como un niño, que lo sentó ahí y le dice, porque no me gusta como es. Le dice, mire señora, mejor yo no se lo cambio. No vaya a ser que a usted no le guste como quiera. Y entonces la fastidiamos. Ya. Y generalmente cuando uno hace cambios a la gente, no le gusta como queda uno, porque dice, ay, es que antes usted, pero ahora ya no, antes tal. Entonces, esos cambios son muy importantes y es para que uno los valore. Y el proceso de conversión también me lleva a hacer cambios que a veces incomodan al de al lado. Pero el proceso de conversión también conlleva a pensar, también ubicarme en estas emociones, ¿no? Hay personas, como decía, que ante un problema sonríen, otras personas no saben cómo manejar sus propias emociones, ¿no? O la agresividad. Ya hay gente que no sabe manejar. ¿Será que sí o es malo? Os pregunto. ¿La agresividad es mala? No. La agresividad no es mala. La agresividad es, habéis visto un río, es la fuerza que lleva el agua bien encauzada
¿qué produce? Energía eléctrica. Y tiene un torrente, una fuerza impresionante. Y produce algo bueno. Esa misma fuerza desbordada inunda pueblos y mata gente. La agresividad es igual. Yo con mi agresividad, la agresividad es el impulso para la vida. Los misioneros han tenido agresividad. Teresa de Ávila tenía agresividad para fundar todo el monasterio que fundó. Necesitaba coraje. Eso de por aquí, yo quiero el monasterio, aquí lo quiero, y no me voy de esta ciudad hasta que lo planten, y lo plantaba. Ya, eso, esa fuerza, ¿cuántas veces llaman a las madres coraje? Que le llaman el padre coraje, la madre coraje. La fuerza es agresividad por la vida. La vida conlleva agresividad, y es una fuerza de vida. Cuando nacemos, uno empuja. Bueno, hoy lamentablemente mucho lo hacen, lamentablemente no sé, lo hacen por cesárea, ¿no? Pero antiguamente, o todos los que estamos aquí casi, empujamos para hacer. Y uno, es la primera, uno tiene que ver cómo sale de ahí. Es la primera fuerza y psicológicamente se comprobó que eso prepara para la vida. ¿Ya? Prepara para la vida. ¿Por qué? Porque uno tuvo que luchar, la primera lucha de la vida. Entonces, la agresividad no es mala. Puede producir cosas muy buenas, esas fuerzas de energía. Todo esto ahora puede inundar pueblos, puede matar gente, puede herir a muchas personas, claro que sí. Y eso hay que tener cuidado. El problema de las emociones muchas veces es que religiosamente o son muy aplaudidas, o socialmente también son muy aplaudidas o muy rechazadas. Entonces no las utilizamos. Las que son socialmente o religiosamente aplaudidas las utilizamos constantemente. Yo hace varios años me atendía a un abuelo que me consultaba, habló conmigo un ratito por una nieta. Entonces me decía que que tenía una nieta maravillosa. Y le dije, ¿y qué es la maravilla? Primero llegó a contarme un problema de la nieta, pero me lo describía como una maravilla. Y yo le dije, ¿qué es la maravilla de su nieta? Y me dijo, mira, me dice, pero es que la pareja está un poco mal, los papás. Entonces ella, que es la hija mayor, mire, ella cocina, ella lava, ella planta, no sé cuánto, y nosotros cuando llega a casa le decimos, qué bien que atienda a sus hermanos, qué bien, dice, le va mal en el cole porque casi no estudia, pero enseña a estudiar a sus hermanitos. Hace no sé cuánto, ella casi no come porque como tal no sé cuánto, entonces prefiere que los hermanitos coman. Y en esa familia le aplaudían a la niña. Y la niña estaba encantada de ser casi la madre de sus hermanos, en una familia que no era pobre. Que uno puede entender esto en una familia muy pobre, que la madre no está y que eso se llama naturalmente, pero en una familia bien, ¿qué tal? Le aplaudían eso. Y le digo, eso es una condena para una niña. El día de mañana, esa niña no va a saber pensar en sí misma. No puede. Entonces, a veces aplaudimos cosas en un niño y no le decimos, siéntate, descansa, come tú primero, entregarle cierta parte, porque nos da horror que se vuelva egoísta. No se va a volver egoísta. Y dice, todo el egoísmo, todo lo que tenemos. También, si no, como aquel padre de familia, préstale a tu hermanito el carrito de jugar, ¿no? Y después lo llama a su propio hermano, al papá, que le preste el coche. Unas voces que había en casa, ¿cómo se te ocurre? Y acababa de pedir al niño que prestara el juguete. Pues bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que desquician un poco, pero entonces a veces es importante autoatenderse, escucharse a sí mismo, porque si no, son tres cosas. Uno comienza a sentirse tenso, me siento incómodo, estoy tenso, no me un poquito bien, estoy muy tenso. ¿Por qué? Porque la virtud se me ha salido de las manos, se me está vertiendo en mi contra, no sé cómo expresar esta emoción y me comienzo
y atender lo que uno siente va a ser muy importante. Por tanto, tensión, irritación, lesión. Cada uno sabemos por dónde vamos en el proceso. Y cada uno sabrá por dónde está. Si está en la tensión, en la irritación o ya tiene la lesión. Pero nunca es tarde. Aunque tenga una lesión, hay otras cosas que me dicen, comienzo a sentirme tenso. Yo a la irritación no llego. Ya no paso por ahí. Yo creo que todos hemos llegado a algún momento con una lesión. Ya. Por aguantar, por no decir, por no expresar, por no... Hemos llegado ahí. Pero uno puede detener eso. Entonces, tensión, irritación, lesión es un proceso que hay que atender. Bien. ¿Qué hacer con las emociones? Ahí yo os pongo, hay un cuadrito. Expresión de los sentimientos. Lo primero es conocerlos. Saber qué es lo que estoy sintiendo. En el discernimiento va a ser muy importante qué es lo que usted siente. Pero yo siento que Dios me pide. Entonces, ubicar bien qué es lo que yo siento que Dios me pide. Por eso, las personas que ayudan a discernir tienen también que tener la cabeza bien amueblada. ¿Ya? Porque si no, no funciona. El discernimiento es un corazón a corazón. Una persona se habla con el otro, pero el que está escuchando, el que está acompañando ese proceso, tiene que conocer las cosas del Espíritu. ¿Qué suele pedir Dios y qué no? Y en tu persona, a lo mejor, es que Él le pidió a ella y a mí también me está pidiendo. Ella lleva un proceso espiritual aparte, distinto. Usted lleva el suyo. ¿Ya? Es porque a veces pensamos que ya, qué bonito lo que le pidió a ella, sí, pero a ti te está pidiendo otra cosa. Entonces no vale copiar aquí en estas cosas. Describirlos, ¿cómo es lo que siento? ¿Ya? Hay emociones que son difíciles de describir, pero no puede decirlo. Ya siento como mucho amor, recordemos que una de las cosas principales del Espíritu es la paz. Me siento con paz interior. Eso es básico para saber si viene de Dios. A partir de ahí hay otras muchas emociones. Nombre y apellido. Generalmente yo estoy enfadado y preocupado, alegre y conmovido. Generalmente van acompañados de nombre y apellido. No penalizarlos. No penalices lo que sientes. Es que me siento como una oscuridad. Mire, no pasa nada, ahora está así. Hay momentos espirituales de oscuridad, donde uno no puede dudar. No pasa nada. No, los cristianos no dudan. ¿Cómo que no dudan? Todos dudamos. Entonces no penalices la duda. Pues ahora estás así, no te preocupes. Deja en reposo esa duda delante del Señor. Hay cosas que uno las puede. Luego, hacerse cargo del sentimiento, y esto sí es importante. Las emociones que yo sienta son mías. Esto lo dije, creo que el otro día lo decía. Las emociones que yo sienta son mías. Es que tú me has enfadado. ¿Alguien puede enfadarme a mí? No. Yo me enfado con lo que tú haces o dices, que estoy distinto. Pero mola más echarle la culpa al otro. Por tu culpa estoy enfadado. Miren, no. Porque en casa, de hecho, hay uno que dice, pero ¿por qué te enfadas por eso? ¿Habéis escuchado eso, no? Están tres personas. Una actúa de una manera, una se enfada y la otra no se enfada. Y entonces es que si lo que hace enfadarla de verdad tuviera el poder del enfado, enfadaría a todos. Pero hay momentos en que eso no sucede. Enfada uno y otro no. ¿Por qué? Porque la persona no es capaz de enfadar a nadie. Yo me enfado, yo me preocupo con lo que tú haces. Pero generalmente echamos la culpa de mi enfado, de tal. No, yo me alegro verte así. Yo me alegro.
manejo de mis emociones va a ser muy importante. Si no, echamos balones fuera, todos son culpables de todo lo que yo siento, y por tanto yo es que nunca me enfado. Tú me enfadas. Yo me he enfadado con lo que tú has hecho, con lo que tú has dicho, o con lo que no has hecho. Pero el enfado es mío, el amor es mío, la tristeza es mía. Hazte cargo. Somos adultos, uno se hace cargo de sus emociones. Luego, después teníamos, si me gustaría, si no lo dejamos para terminarlo para la próxima clase, solo voy a decir los 3 tipos o 4 de expresiones de la emoción, y luego los sentimientos de Jesús lo dejamos para la siguiente clase, ¿vale? Que empezaríamos por ahí, y luego comenzamos con los pensamientos, para que hoy comenzamos un poquito más tarde, pero para terminar puntual. Hay un recuadro que pone ahí el tipo de expresión. Tipo infantil, urgentilla. Hay gente, esto es muy infantil, lo conocemos en los niños, la rabieta que hacen, viene corriendo. Cuando estuvo la pandemia, los niños no entendían por qué no le podían dar un abrazo a la abuela, porque ya yo veo a la abuela y que darle un abrazo, ¿por qué me voy a retener? Es decir, son de ya. Son de ya. Esto proviene de una parte muy natural. Un bebé necesitó en su momento que ya me cambien el pañal, que tengo frío y el niño llora, que tiene fiebre, que le den algo, que el niño es ya, no soporta. Es decir, el niño necesita cobijo, sosiego, que lo cojan en brazos, el niño es ya, hay que atenderlo ya. Y si no en casa alguien dice, coge a ese niño, por Dios, es decir, ya, eso no hay espera. Con un bebé no hay espera. ¿Qué pasa? A partir de los 5 años se le dice que solo apele en caso de emergencia. Se acabó. Siempre aparecerá tío, tía, abuela, que la sigue atendiendo, y fatal. Y pasa lo que pasa. Que el niño o la niña no ha entendido cómo posponer, o que no pasa nada porque nos retrasemos 15 minutos. Ya, pero al niño a partir de los 5 años obviamente ya le dicen que hasta aquí. Apele en casos urgentes. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando somos adultos? Hay gente que quedó con esto y hay gente desde ya. Si no me lo da, si no lo tengo, si no me dice, si no me da, usted no me quiere, usted me odia, usted me quiere. Esta gente que me dice, pero déjame un poquito. No, son de ya, muy infantiles, ya son el ya. Esto en pareja es muy difícil a veces. También de forma interesada, como decía, a veces uno expresa las emociones o las exagera para atraer amor o compasión, para que se compadezcan de mí.
Si he dicho la verdad, ¿por qué me pegas? Y si he mentido, dime qué, pero a mí no me pegues. ¿Sí? No dice el Evangelio. Y el muchachito tan bueno, bajo la cabeza y le dice, pegárreme otra, no pasa nada. No dice eso. Tampoco dice el Evangelio, y levantándose Jesús le hace una para que se acuerda. Mostró su desacuerdo, su inconformidad, su dolor. A mí esto me duele, a mí nadie tiene por qué pegarme. Si yo he dicho la verdad, dime en qué, pero no me pegues, no me toques. Esto es lo que nos enseña Jesús. Entonces, y nosotros a veces no vamos a los extremos. O por un cristianismo malentendido de aguanta todo y sométete. ¿Ya? O no, ni una, sino buena pareja. Eso me enseña. Expresarlo, no quedarme callado. No dice tampoco que Jesús se quedó callado. Habló. Uno tiene derecho a hablar. Y esto es parte de la expresión de las emociones, sean las positivas, las saludables o las no tan saludables. Jesús nos lo enseña. Y entonces vamos a comentar luego en la próxima clase lo que tenéis ahí de los sentimientos y las sensaciones de Jesús descritas en el Evangelio, ya que nos enseñan a ser muy humanos, y lo tenéis ahí con textos bíblicos y tal. Pues Jesús nos enseña a ser muy humanos. De esto se trata también. Todo discernimiento, toda opción por el Espíritu tiene que llevarme a ser espiritual, pero la espiritualidad tocando tierra, y esto es lo más bello. Brevemente vamos a terminar ya y hacemos un minuto de oración y terminamos. Señor Jesús, te queremos dar gracias. Gracias por tu humanidad, por habernos puesto tantos sentimientos y emociones. Mira que a veces no sé cómo manejarlas. Quizá no me entrené en algunas de ellas. Pero qué importantes son, Señor, porque los movimientos del Espíritu tienen que ver con el sentir. Sana, Señor, mi corazón, para que mi sentir sea sano y saludable, para que pueda atender los impulsos del Espíritu con más libertad. Quizá me has pedido cosas que tampoco sabía cómo atenderlas, porque me daba miedo esa emoción o ese sentimiento. Gracias, Jesús.